Una vez más, los saludo esperando que se encuentren todos muy bien bajo la gran bendición del Dios Altísimo. Dice por ahí una canción, es más fácil pedir perdón que perdonar. Y es una realidad. Y creo que los que hemos sido perdonados cuando hemos cometido errores realmente graves, conocemos el sentido y el poder del perdón. ¿Quién no agradece profundamente el perdón de una esposa o de un esposo que ha perdonado tal vez una infidelidad? ¿Quién no valora el perdón de las personas después de haber sido encontrado en mentiras que generaron conflictos? Y así como estos, podríamos pasarnos un buen rato enumerando situaciones en las que el perdón que nos han concedido ha sido inmensamente grande y restaurador. El punto es, si el perdón de las personas, de los seres queridos a los que hemos ofendido, nos restaura y sana tan profundamente, reflexionemos en la sanación, el consuelo y la restauración que nos produce el perdón de nuestro Padre Celestial. ¿Y tú, has sido consolado por el perdón y la gracia restauradora del Señor? En nuestro devocional de hoy, la Escritura nos trae una consoladora y confortante palabra de perdón y de esperanza por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, en el versículo 1 dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Después de profetizar acerca de la cautividad y el exilio del pueblo de Dios por causa de su pecado y desobediencia, ahora a Isaías le es revelado que en medio de la esclavitud del pueblo, a manos de sus conquistadores y opresores, Dios tiene misericordia y anhela el bien y la salvación para ellos. Por lo tanto, el mandato que Dios le da al pueblo a través del profeta es consolaos, y no una sola vez, sino dos veces lo repite. Consolar en el hebreo y en este contexto significa aliviar el dolor o el sufrimiento, dar fuerza emocional. En otras palabras, lo que el Señor dice es, ustedes son mi pueblo, y yo quiero aliviarlos, sanarlos del dolor y del sufrimiento que les ha traído el pecado, volverles el ánimo nuevamente. Y sin duda alguna, todos los que estamos escuchando este devocional hemos pecado. Nos hemos desmedido en muchas cosas. Hemos incurrido en excesos que han hecho tambalear tal vez nuestro hogar, nuestra salud, nuestro testimonio y nuestra economía. Es más, probablemente en este momento algunos se están dando golpes de pecho por los errores que han cometido. De hecho, es posible que estén considerando la posibilidad de no seguir perseverando en los caminos del Señor por causa de su pecado. Pero hoy quisiera decirte que hay dos caminos que tomar. En primer lugar, seguir en tu pecado y esperar las consecuencias finales y destructivas que esto te traerá, o aceptar y buscar el consuelo y el perdón de Dios que nos trae esperanza y misericordia para ser restaurados y empezar de nuevo. No seamos como el pueblo de Israel, que tenemos que esperar hasta las últimas consecuencias para reflexionar. Dios conoce tanto tu pecado como el mío, así como conocía el pecado de Israel también. Por lo tanto, sus palabras para ti son las mismas. Él quiere aliviarte, librarte del sufrimiento que estás padeciendo y que padecerás por causa del pecado. Él quiere que vuelvas a empezar con ánimo. Pero, ¿cómo quiere el Señor que Isaías consuele a su pueblo? Veamos lo que dice el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El mandato de Dios a Isaías es contundente. Háblales al corazón. Hablar al corazón es decir palabras que lleguen a la mente, que toquen tu voluntad, sus emociones y remueva su conciencia. No es decir palabras vacías o falsas promesas. Dios, en su infinita misericordia, por su amor y por su gracia, ha decidido terminar con el conflicto que hay entre Él y el pueblo por causa del pecado. Y la forma de terminar ese conflicto, obviamente, es perdonando el pecado que el pueblo ha cometido, el cual les traería castigo y sufrimiento más allá de lo que ellos mismos se podrían imaginar. Y hermanos, esa misma voz profética que le habló al pueblo de Israel es la misma voz que a través de la Escritura hoy también nos habla al corazón a nosotros. Porque como un padre que le quiere dar una segunda y una tercera oportunidad a su hijo desobediente, Dios también quiere darnos otra oportunidad. Todos sabemos que el Señor no está contento con nuestro pecado, pero Él mismo ha determinado perdonarnos. Así que, estimado oyente, yo te pregunto, ¿hasta cuándo
¿Persistirás en el pecado? Esta profecía de Isaías al pueblo judío fue dada 100 años antes de ser cautivados y esclavizados, es decir, tuvieron el suficiente tiempo de arrepentirse, pero no lo hicieron. Y escucha esto, no esperemos a estar tal vez en un hospital, o en una prisión, o en la ruina, o hasta perder el hogar para poder recapacitar frente a la vida que estamos llevando. Hoy no tenemos que esperar 700 años como la gente del tiempo de Isaías para que la promesa del Salvador se cumpliera. Gracias a la bondad y compasión de Dios, nosotros ya vivimos en ese tiempo de la gracia, porque nuestro Salvador ya vino. La pregunta entonces sería para nosotros, ¿por qué tener que pagar con nuestra propia vida el precio del pecado, en lugar de echar mano a la gracia de Dios que se ha extendido para perdonarnos? Muchos de los que tal vez estén escuchando este mensaje hemos tenido que pagar con lágrimas de sangre el precio de nuestro pecado. Conozco personas y familias enteras que hoy lloran y sufren amargamente las consecuencias de su maldad, de las malas decisiones y de la dureza de su corazón, pero aún así no quieren rendir su vida a Cristo. Por tanto, hoy el Señor todavía te dice, suficiente has sufrido, y sufrirás el doble por causa del pecado, pero yo estoy dispuesto a consolarte, a perdonarte, pero tienes que escuchar y rendirte. Y por esta gran bendición que el Señor nos concede a través de este hermoso consuelo por medio de su bendita palabra, vamos a agradecerle a Dios y reflexionar en este gran ofrecimiento que nos está haciendo el Señor. Amantísimo Dios Todopoderoso, Señor de gracia y de amor para con tus hijos y todo hombre que viene a ti en arrepentimiento y fe. En el buen nombre de Jesús te damos gracias por tu paciencia y bondad para apacentarnos y guiarnos a ti. Gracias, Señor amado, porque reconocemos nuestro pecado, que en muchos casos no ha sido tan simple ni insignificante. Hemos incurrido en cosas que tú aborreces, pero aún así viniste por nosotros para brindarnos tu amoroso consuelo con tu perdón y la restauración de nuestras vidas. Hoy te rogamos, Padre bueno, por todos aquellos que aún viven en esos pecados y ataduras, viviendo el dolor y las consecuencias de su mal proceder y de la dureza de su corazón, para que te compadezcas de ellos, Señor, y los perdones también. Te lo suplicamos, bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Nuestra oración nunca cesará, y es nuestro clamor que al escuchar esta palabra, tu corazón sea confrontado y consolado al saber que el Señor está dispuesto a perdonarte, a restaurarte completamente. ¿Para qué? Para darte una nueva vida, un nuevo caminar, un nuevo amanecer con Cristo Jesús. No desaproveches este llamado. Recibe su consolación en medio de tu dolor y de tu situación. Dios te bendiga. Te espero mañana.